Buenas noches, damos inicio a nuestra sesión académica de este martes 13 de marzo del 2018, siendo las 20 horas. Hoy tenemos un evento vamos a decirlo, muy emotivo. Tenemos aquí la presencia de dos consocios, uno de ellos que tiene que ver con toda una trayectoria en el contexto de nuestro lugar donde vivimos, el doctor José Trinidad Padilla López, bienvenido. Muchas gracias. Y tenemos nuestro consocio, miembro de la directiva, autor del libro que este día se va a presentar, el maestro Alfredo Tomás Ortega Ojeda. Gracias. Y gracias por estar aquí. Le cedo la palabra a nuestro secretario para que conduzca nuestra sesión académica del día de hoy. Bien, muy buenas noches. La Benemérita Sociedad de Geografía y Estadística del Estado de Jalisco, Asociación Civil, se congratula esta noche en nuestra sesión académica de hoy, martes 13 de marzo de 2018. Tenemos la presentación del libro 50,000 fantasmas, de la autoría de nuestro consocio maestro Alfredo Tomás Ortega Ojeda, y desde luego presentado por nuestro consocio doctor José Trinidad Padilla López. Para este evento académico se ha preparado la siguiente orden del día: apertura de la sesión, de la cual el doctor Arturo Curiel Ballesteros ya lo ha hecho. Tenemos la presentación del presidium, el doctor Arturo Curiel Ballesteros, presidente de esta benemérita institución, el maestro Alfredo Tomás Ortega Ojeda, él es consocio y autor, doctor José Trinidad Padilla López, consocio y presentador de la obra, y su servidor José Sosimo Orozco, secretario general. Pues en el siguiente punto de la orden del día tenemos la participación del presentador doctor José Trinidad Padilla López, el cual, pues, entre muchos cargos académicos, también ha tenido un papel muy destacado en nuestro estado. Ha sido rector de la Universidad de Guadalajara, diputado local y actualmente es procurador del desarrollo urbano del gobierno del estado de Jalisco, entre otros cargos. Para lo cual, en este caso, cedemos la palabra a nuestro consocio, doctor José Trinidad Padilla López, para que haga la presentación de dicha obra, y desde luego que estaremos atentos a sus palabras. Muchas gracias. Bueno, quiero, antes de iniciar a lo que serán simplemente unas cuantas reflexiones, un puñado de ideas sobre este libro que el día de hoy nos han pedido que presentáramos, agradecer a la Benemérita Sociedad de Geografía y Estadística por esta invitación, al doctor Arturo Curiel, muchas gracias por la anfitrionía, al doctor Sosimo Orozco, muchas gracias, pero sobre todo, pues agradecerle a mi amigo Alfredo Ortega por invitarme a participar de las aventuras en las que él se mete cuando se pone a escribir lo que es algo que ya lleva un buen rato escribiendo, que son cuentos que en algunas emisiones anteriores, en algunos de los que ha publicado desde hace ya algunos años, algunos pues eran cuentos como escritos para niños. Yo me acostumbré a que eran cuentos inspirados un poco en sus hijos, como si estuviera contándoles cuentos con diversas narraciones. Aquel de la bruja, me acuerdo que se presentó en una feria del libro hace unos 2 años, hace como 3 años, la pirómana, en fin, toda una serie de fabulaciones. Pero hace unos meses me llamó y me dice: oye, tengo otro libro de cuentos y me gustaría mucho a ver si me ayudas. ¿Por qué no te echas ahí unas palabras de prólogo? Le dije: bueno, pues yo no soy muy bueno para eso porque no soy crítico literario. De hecho, a lo más que llego es a ser un lector entusiasta de cuantas cosas caen en mis manos, pero difícilmente sé hacer algún análisis más o menos sesudo
sobre lo que son estilos literarios o formas narrativas, cuestiones que impliquen ya un cierto conocimiento académico sobre los estilos narrativos o las maneras de contar las cosas. Le dije, pero pues con todo gusto, vamos viendo. Entonces me mandó el libro que se llama 50,000 fantasmas y lo narro en el prólogo. Dije, bueno, pues cuando me dijo el título del libro, son 8 cuentitos, me dijo, 8 cuentitos allí más o menos. Yo dije, bueno, pues van a ser cuentos de esos que pululan en los pueblos. Y me acordé de mi infancia, cuando yo era niño. Iba a pasar vacaciones a veces con unos primos que viven en San Pedro Tlaquepaque, en la época en la que San Pedro Tlaquepaque no estaba pegado con Guadalajara todavía, o sí estaba pegado, pero había una cierta distinción entre lo que era San Pedro Tlaquepaque y Guadalajara. San Pedro era todo empedrado, incluso la principal vía por la que nos íbamos a la casa de mis abuelos que vivían allá en San Pedro era una calle empedrada. Yo tengo todavía la edad suficiente como para acordarme de que el hoy Boulevard Marcelino García Barragán era empedrado y era como ir a otro pueblo, ¿no? Ir a un pueblo cercano. Entonces, Tlaquepaque todavía era uno de esos pueblos en donde abundaban las historias que contaban los lugareños, la señora que le ayudaba a mi abuela, las personas que vivían con mis tías, en fin, contaban historias de fantasmas. Y a mí me fascinaban todas esas historias de fantasmas porque cada año o cada vacación la misma historia al año siguiente ya tenía un añadido, ya había una serie de variantes. Entonces iban surgiendo todo un imaginario riquísimo de lo que son los cuentos de fantasmas, aparecidos y todo. Y me acuerdo que nosotros, siendo niños, jugábamos a ver quién aguantaba el miedo para meterse al corral. Las casas de mis parientes en aquellos tiempos, creo que todavía en el centro de Tlaquepaque, son casas que tienen corral, son casas que miden de manzana a manzana casi, o sea, de un lado al otro, y son alargadas y tienen corral en donde normalmente había pues los animales de granja o de corral que tenían. Mis abuelos tenían vacas y tenían cerdos y gallinas y gansos. Una vez me correteó uno, por cierto, me puso una picoteada terrible. Entonces había ese lugar que era tan bonito de día, en la noche se convertía en un lugar mágico. Y luego las historias que nos contaban de que allí de repente en las noches había un alma en pena que estaba tratando de escarbar, porque en ese lugar, en la época de la Revolución, enterraron una olla con doblones de oro o con monedas así de oro y plata. Entonces se veía el fantasma y bueno, pues íbamos a ver ese fantasma con cierto miedo. O bien las historias que yo me acuerdo que contaban de una señora que se aparecía y que gritaba y decía de todas las atrocidades que le habían ocurrido. Una señora que había vivido en la época de la guerra de la Revolución y que le habían matado a sus hijos y le habían matado a su marido y a ella la golpearon y le hicieron una serie de cuestiones. Yo la verdad nunca he tenido el don de ver fantasmas, no se me da, nunca pude ver ninguno y me daba mucho miedo, sin embargo, meterme al corral para ver si de veras existían o no. Bueno, era todo ese ambiente que hay en los pueblos. Entonces yo dije, bueno, pues como Alfredo ha vivido muchos años en Autlán, y Autlán es una ciudad riquísima en producir ese tipo de fábulas y de maravillas, ¿no? Del imaginario de la gente. Yo lo que esperaba era leer un librito con cuentos de fantasmas y de aparecidos de esas, digamos, que él fue recopilando en los pueblos. Y no, cuando lo empecé a leer, empecé a ver que los cuentos, que lo de los 50,000 fantasmas, sí se referían en alguna manera a cuentos de terror, pero cuentos de un terror más real y más presente de lo que podríamos imaginar por ser simplemente cuentos de fantasmas. Es una metáfora que de manera muy atinada, creo yo, utiliza Alfredo para mencionar en las historias que está inspirado. O sea, lo terrorífico no está en los cuentos en sí mismos, las narraciones de los cuentos, sino las historias de la
la vida real sobre la que están inspiradas, porque aunque no se puede decir que este cuento está inspirado en un hecho de la vida real que puede documentarse en el periódico de tal o cual día, lo cierto es que todos tienen un referente con una realidad cotidiana que vivimos nosotros todos los días. Entonces, a mí me encantó, porque dije, bueno, Alfredo de alguna manera comparte conmigo esas fantasías que yo tenía cuando era niño. Yo cuando era niño decía, ¿por qué los fantasmas solamente vienen de noche? ¿Por qué de día nunca podemos ver a ningún fantasma? O nadie habla de que ha visto un fantasma de día. Siempre es de noche. ¿Y de día dónde están? Entonces yo me imaginaba que los fantasmas coexistían con nosotros en el mismo espacio, en el mismo lugar, pero no los podíamos ver. Y de repente yo me imaginaba, yo vivía en la colonia americana y uno de mis lugares preferidos para ir a jugar era la calle que entonces se llamaba la Avenida Lafayette, y yo me imaginaba en el camellón de Lafayette, en las bancas, decía, capaz que ahorita donde yo estoy sentado hay un fantasma sentado aquí a un lado y yo no lo puedo ver, pero seguramente aquí está. Tanta gente que se ha muerto en todos, muchos años antes, deben andar por aquí. Y mi pregunta era, ¿nos podrán ellos ver a nosotros o coexistimos en mundos paralelos? Entonces, cuando leí este libro de cuentos de Alfredo, dije, bueno, de una manera muy poética y muy metafórica, Alfredo cree lo mismo que yo creía cuando era niño. Él no solamente cree, él sabe que los fantasmas coexisten con nosotros, habitan con nosotros. Son fantasmas que nosotros no los vemos o no los percibimos o los vamos borrando de la memoria, por desgracia, a pesar de que están muy presentes en nuestra vida cotidiana. Y las historias que narra en este puñado de cuentos, son 8 cuentos, pues son cuentos que cuando uno se reconoce en ellos como si fuera un retrato de nuestra vida cotidiana, pues es cuando le da pavor, ¿no? Cuando descubrimos que a lo mejor convivimos con un psicópata, que es el del departamento que vive a un lado, que es un tipo totalmente loco y que de repente puede perder la cabeza en el día menos pensado y nos secuestra o nos amaga, en fin. O la manera metafórica como la que él plantea, nos hemos acostumbrado tanto a esta cotidianidad que nos va insensibilizando, que casi hasta podríamos institucionalizar y escolarizar el crimen, haciendo una escuela en donde la currícula fueran materias en donde se les enseñe a los niños desde la primaria todas las clases de trucos y triquiñuelas del crimen organizado. Una escuela para enseñarles a ser sicarios, una escuela para enseñarles a ser narcotraficantes, y se podría hasta institucionalizar y tal vez no pasaría nada, porque nos hemos acostumbrado tanto a eso, pues que finalmente hasta de una manera jocosa se puede plantear ese tema. O en forma de pesadilla que narra en uno de esos cuentos, ese es uno de los que me gustó mucho, en donde está una fila de gentes formada en un cajero. Y es un cajero en el que nunca se llega, nunca se avanza, va uno avanzando muy lentamente, hasta que uno se da cuenta de que en realidad está en una fila como de un matadero, como si fuera un matadero de reses. Y a veces un ciudadano normal viviendo en una ciudad como Guadalajara, sobre todo en la época de calor, en la época en donde los agarra uno con los embotellamientos, con los índices de violencia que están desatados por doquier, a veces como que uno piensa si será tan metafórico que de veras estamos en la fila del matadero y nunca sabemos cuándo de repente nos vamos a pasar del otro lado de la línea de los fantasmas y vamos a convertirnos en uno de esos fantasmas que yo no sé si nos verán ellos a nosotros no los vemos, pero sabemos que ahí están. Esa es un poquito la metáfora o la angustia que Alfredo transmite en sus cuentos de una manera muy jocosa. Hay otro cuento que a mí me gustó mucho, en donde igual el tema de fondo, el hilo conductor es ese de nuestras miserias cotidianas, pero sobre todo yo diría que es ese hilo conductor de la deshumanización y de la insensibilización a la que vamos siendo sujetos paulatinamente y no nos damos cuenta porque nos come la vida cotidiana
no nos damos cuenta cuando incluso el alma de nuestros hijos empieza a ser secuestrada y capturada sin que nosotros nos demos cuenta, no por delincuentes de carne y hueso, sino por personas que ni siquiera conocemos o por tecnologías que nosotros las vemos de una manera normal, pero que van atrapando poco a poco la mente, la psique, la voluntad de nuestros hijos, hasta que llega un momento en el que nos damos cuenta de que nuestros hijos ya no nos pertenecen, ya pertenecen a toda una maquinaria impersonal, a todo un mercado que se va apropiando de esas conciencias, y nosotros no hacemos nada por evitarlo, o cuando queremos tomar cartas en el asunto, como ese cuento que es uno muy, muy interesante, ya lo verán ustedes cuando lo lean. Cuando queremos tomar cartas en el asunto, cuando queremos hacer algo, ya es demasiado tarde. Ya es, como decía un verso de una canción de Silvio Rodríguez, degollaron su alma en nuestras manos. O sea, llega un momento en el cual se va, los procesos de la alienación se van apropiando de nuestro entorno, de nuestros hijos. Vivimos en una sociedad en la cual nos vamos convirtiendo cada vez más en uno de esos 50,000 fantasmas a los que se refiere Alfredo. ¿Y por qué lo de los 50,000 fantasmas? Yo digo que podrían ser, en realidad podría ser cualquier número. 50,000 es una buena cantidad, aunque yo creo que se quedó corto, porque si empezamos a sumar los que se van acumulando semanas tras semanas, pues en nuestro país hay bastante más de 50,000 fantasmas que están pululando junto a nosotros, y que mientras nosotros seamos incapaces de reconocerlos o de saber que esa realidad nos está circundando, pues estamos condenados a que el día de mañana nos convirtamos nosotros en cualquier momento como parte de esos 50,000 fantasmas que nos acechan en todas partes. Este es un libro de cuentos que probablemente, y quiero terminar con esto, cuando lo empiecen a leer, a lo mejor el estilo narrativo se les va a hacer pues un estilo muy simple, muy directo. Alfredo siempre ha sido así, no es barroco, no le gusta los circunloquios ni las florituras del lenguaje, es muy directo, va planteando la manera como la narraría cualquier ciudadano que estuviera contando alguna experiencia, pero lo cierto es que va construyendo la historia poco a poco, nos va enganchando, nos va atrapando, y en el momento en el que menos esperamos decimos: ah, caray, pues este soy yo, el que está en ese cuento soy yo, me está pasando esto, estoy viviendo esto que está narrando a manera de un cuento, que podrían ser cuentos infantiles. En realidad, en este caso no son cuentos infantiles, son cuentos bastante más serios, pero narran cosas que, bien mirado el asunto, sí nos podrían poner los pelos de punta. Entonces yo recomiendo muchísimo la lectura de estos 8 cuentitos que publica Alfredo, sobre todo con esa mirada receptiva, y estoy seguro que se van a pasar un rato muy agradable, y por lo menos en lo que a mí respecta, un rato además muy divertido, porque hay 2 o 3 cosas que de repente le sacan a uno la carcajada de las expresiones o de las situaciones que nos narra en la vida cotidiana Alfredo Ortega. Entonces, pues bienvenido tu libro, Alfredo. A mí me pareció muy bonito, y espero que sea un libro que se venda mucho y que hagas más de este tipo de libros en donde con tu mirada crítica nos vayas metiendo a la vida cotidiana que nosotros vivimos. Bien, pues muchas gracias. Continuamos. Agradecemos la presencia de nuestros presidentes, doctor Silviano Hernández González, licenciado Eduardo Velasco Briceño, y también de la licenciada Pilar Sánchez Alfaro. Continuando con la orden del día, tenemos la participación del autor. El maestro Alfredo Tomás Ortega Ojeda, bueno, pues él nació en Veracruz, en una población llamada Cozumaloapan, estudió biología, escribió cuentos, y esta actividad ha sido reconocida. Él ha obtenido 2 premios: Ciudad de Mexicali por el cuento El cumpleaños
de la maniática pirómana, ya le quiero cambiar, bueno, pues casi lo mismo. Debe ser interesante, pero mejor continuamos. También obtuvo un premio, un segundo premio, como dijimos, Universidad de Monterrey, por el cuento que se llama así, El cuento del portón. Bueno, pues maestro Tomás Ojeda, seguramente tiene muchas cosas que decir y desde luego usted tiene la palabra. Muchas gracias. Sí, muchísimas gracias. Bueno, voy a, si me permiten, leer un pequeño texto y luego quisiera leer un pedacito de uno de los cuentos, precisamente retomando a los fantasmas que también ya nos introdujo nuestro querido amigo Trino. Y muchas gracias a todos. Quiero agradecer en primera instancia a la Secretaría de Cultura de Jalisco y a la editorial La Sonámbula por esta maravillosa edición, que además cuenta con dos grandes padrinos. Nuestra querida Carmen Ábalos, que aquí está con nosotros, autora de este cuadro que ilustra la portada que ustedes ven aquí y que no necesita adjetivos. Esta obra está dedicada a los 43 estudiantes de Ayotzinapa desaparecidos y el título emblemático de ella es Que la luz prevalezca. Y voy a explicar por qué razón está tan bien ubicada en la portada del libro. Gracias siempre, Carmen. Y a mi apreciado Trino Padilla, a quien mi gratitud acompaña, lector consumado que escribió el excelente prólogo para estos cuentos y que ya tan generosamente nos ha comentado aquí. Gracias nuevamente, Trino, de veras, muchas gracias. Agradezco de manera infinita a nuestra querida benemérita Sociedad de Geografía y Estadística del Estado de Jalisco que haya abierto las puertas de su casa sede para esta presentación y en particular a su presidente, el doctor Arturo Curiel Ballesteros. Gracias, Arturo, y al doctor Zósimo Orozco también, muchas gracias. Este volumen reúne 8 historias, como ya se ha comentado, que suceden en un mundo parecido al que vivimos actualmente en estos días aciagos, en este país tropical, como diría mi maestro Joaquín Díaz Garcés. Y no es que sean historias rudas, sino que la realidad que retratas es en sí una cruda realidad. Pero este es el trasfondo que subyace a cada uno de los cuentos, el contexto, como dicen los estudiosos, sobre el que se van tejiendo las anécdotas y van viviendo sus pequeñas historias los personajes. Yo no soy afecto a la literatura panfletaria, aquella que se escribe para difundir una visión política, para socializar una postura filosófica o hacer una sentida denuncia social. Yo escribo convencido de que el narrador debe contar historias y debe hacerlo bien. El principal compromiso de la literatura es con la estética, con la belleza de la palabra, y hay que hacerlo bien, o lo mejor posible. Esa es la honestidad esencial a todo acto creativo. Después vienen los contenidos. Estos cuentos narran a su manera lo que veo de la sociedad en la que habito, en la cultura nacional que me contiene y que ha dado forma a mi ente ciudadano. Y por supuesto que lo hago desde el único sitio que puedo hacerlo, mi propio y único punto de vista, donde quiera que se encuentre. Decía Dante Medina en el prólogo de otro de mis libros que soy una suerte de mirón social, y acaso tenga razón. A lo largo de estas páginas desfila un grupo de personajes, de los cuales ya algunos ha comentado Trino, tan cotidianos como uno mismo, pero que enfrentan, cada uno a su manera, situaciones difíciles y en ocasiones extremas, lo que saca inevitablemente lo más profundo de cada persona, el aparato instintivo y la reacción irracional, donde gobierna el subconsciente. Podemos así, por ejemplo, ver un taxista que vive cada día al filo de la subsistencia, que pelea por 20 pesos como si en ello le fuera la vida, y tal vez le va. O un joven reportero que es conducido por los azares de su destino a la experiencia más extravagante de su vida periodística. A un joven clase mediero que enfrenta sin mayores armas la cruel vivencia de su divorcio y su descenso al sector de los heredados sociales.
a un profesor universitario que ha luchado con denuedo para proteger a su pequeño hijo de la ignorancia y la degradación musical, y sin darse cuenta pierde la última batalla, como decía, termino con la cita esta de Silvio que me encantó. O un hombre joven agobiado por sus problemas financieros que accidentalmente se forma en la fila equivocada y termina como víctima en el matadero municipal. Un vecino que por años hemos ignorado y un día amanece convertido en nuestro peor enemigo. O un burócrata de cepa, formado en la mística del servicio público y que enfrenta de manera estoica la exaltada incomprensión de un ciudadano cuya premura ignora la virtud de la paciencia. Pero el artificio literario al que aspiran estas historias, sin saber si lo han logrado, es el ir deslizando a lo largo de la anécdota, como un río subterráneo, la historia verdadera que anhela ser contada, de tal manera que los personajes narrados se conviertan al final de la historia en mensajeros de algo que ellos mismos ignoran, como si portaran su mensaje en un sobre lacrado. Solo entonces, si logramos identificarlos, podremos ver a los otros personajes, que son entes sociales y no personas, como lo sería la sofisticada y cotidiana manera en que esta sociedad salvaje, que aparentamos no ver, se ha ido convirtiendo en una fábrica de sicarios, o de las distintas maneras en que vamos prohijando, sin darnos cuenta, los rencores sociales, de cómo nacen esas pequeñas bestias que terminan siempre por devorarnos, de cómo, para la mayor parte de los habitantes de estas tierras, tal vez sea una mala noticia amanecer siendo mexicano. No lo sé de cierto, yo solo escribo historias. Ejemplo de esta arriesgada propuesta narrativa es sin duda el cuento que le da nombre al libro, 50,000 fantasmas, que justifica y explica la maravillosa portada de Carmen Ábalos que aquí nos acompaña. En esta historia, un joven protagonista, desprovisto de mayores luces intelectuales, es escogido por su propio destino para ser testigo, en el más puro estilo de la novela de Juan Villoro, de un hecho tan trascendental como es el encuentro con una joven y bella fantasma, y de manera principal, para escuchar de sus labios silenciosos las extrañas confidencias que ella le hace de la terrible situación por la que pasan actualmente los habitantes del inframundo, ante la multitudinaria invasión de miles de nuevos fantasmas que ha ocurrido sistemáticamente en este país durante los últimos años. Fantasmas asustados, confundidos, violentos, arrojados cada día por esta salvaje sociedad y que han venido a alterar sin remedio la vida de ultratumba. Finalmente, quiero agradecer a todos los que han participado y creído en esta aventura literaria a la que me han llevado las inquietudes de mi espíritu, a Trino y a Carmen que me acompañan, a los editores, a Rosy y Alexia, por supuesto, a Tere, que lleva el peso de mis días, a Fernanda, Diego y Erika, y a todos los amigos que le han robado un espacio a su vida para acompañarlos. A continuación, si su paciencia lo permite, como dice Pancho Madrigal, al que le mando un gran abrazo, le leeré un pequeño fragmento del cuento principal. Muchas gracias. Bien, voy a leer precisamente la parte final del cuento de los 50,000 fantasmas, a ver si logra explicar un poco más todo lo que ya Trino ha comentado y que esperamos que logre recrear esa atmósfera pueblerina de la que él nos hablaba. Dice el protagonista: no tengo idea de cuánto duró aquel tormento, pero yo sentía que había transcurrido 2 veces mi vida entera. Al final todo terminó. Por sí solo fue cediendo aquel impreciso suspirar en mi oído. El peso se elevó de mí y se convirtió en una luz diminuta, como la de una luciérnaga, que flotó unos instantes sobre mi asustado ser y luego se fue flotando hacia un rincón de la habitación donde se detuvo en el aire. Luego comenzó a crecer en forma de un leve resplandor que se fue lentamente extendiendo hasta el piso y fue adoptando la difusa figura de una persona. Una mujer me pareció a mí.
Es el fantasma, me dije en silencio, y por instinto comencé a recordar retazos de los rezos que hacía años me había enseñado la abuela cuando me preparó para mi primera comunión. Permanecí callado el tiempo que le tomó a la aparición cobrar una figura más definida, parecida a una mujer, muy joven y quise suponer que bella en vida. En ese silencio obstinado resonó una voz lejana, tenue al principio, unas palabras ininteligibles que no podía saber si sonaban en el interior de mi cabeza, porque en aquella habitación oscura no había más sonidos que los que la noche habitan, o provenían de algún remoto rincón del universo. Lentamente se fueron tejiendo en mi fatigado cerebro las palabras de un monólogo recitado para mí por el fantasma. Por favor, perdone no haberme presentado antes, pero no he logrado contener mi naturaleza. Pocas veces se ven forasteros por aquí, y más siendo nuevos como usted. Escuchaba yo su discurso, pero seguía sin entender. Espero que no me tenga miedo, continuó el fantasma. Nadie puede estar más asustado que yo. Yo sentí que había arrancado esas palabras de mi boca. Vivo aquí encerrada, ya no salgo de estas viejas paredes. Aquellas razones simples me hubieran despertado una sonrisa en otras circunstancias. Recorro la casa entera, una a una cada habitación, repaso completo sus rincones, pero al final vuelvo sin remedio a esta maldita habitación. Me apena contarle mi resultado, joven, más ahora que tuvimos un que ver, que entramos en confianza. Al escuchar aquellas razones, yo comencé a preguntarme qué era lo que me había sucedido. Hace más de 100 años que peno sin paz, y lo peor es que mi mal no tiene remedio. Ni siquiera un párroco podría librarme de esta maldición. Mi pecado fue haber nacido bella, una niña cuya hermosura le costó la vida a ella misma y a su infortunado padre. Él, que tan orgulloso estuvo siempre de la niña de sus ojos, sin imaginar que habría de ser la causa de su perdición. Mi padre era capataz de la hacienda, y eso le daba derecho a vivir con su familia en el traspatio de la casa del patrón. Yo era la envidia de las otras niñas cuando nos juntábamos después de misa, porque vivía como si fuese rica, e incluso me permitían estar en las fiestas de la familia. Alcancé a cumplir 15 años antes que la lujuria del patrón se posara en mi frágil feminidad. Y bastó un momento de infortunada soledad, que el diablo los fabrica por montones, la familia de viaje, mi padre en la costa con alguna comisión urgente, para que aquel ingrato, que debía estarse pudriendo en los infiernos, consumara en mí sus deseos inmundos. Y lo peor fue su cobardía, pues por miedo que lo fuera a denunciar o a contarle a mi padre mi vergüenza, el infeliz no tuvo más ocurrencia que apretar con las mismas manos que me habían mancillado mi frágil garganta hasta silenciarla para siempre. Luego llamó a un peón de sus confianzas que me llevara a tirar un potrero y que fuese con 2 matones a esperar a mi padre a la cuesta del Caracol, donde lo mataron a traición. Ese fue el pago a su fiel capataz que lo sirvió toda la vida. Esta es la tristeza de mi vida, joven, el precio malamente pagado de haber nacido hermosa. No hay remedio para mis males, ya nada lo tiene aquí. Mi condena a vagar por la eternidad se confirmó el día que el desdichado murió de viejo, en su lecho, rodeado de su familia, en paz con Dios, y recibió los santos óleos del señor cura. Entonces supe que ya no tendría reposo mi alma. Yo sentí un impulso repentino de acercarme y consolarla, solo que no es posible abrazar a un alma etérea. Siendo un lego en tales menesteres, me preguntaba si en algo ayudaría el mandarle decir algunas misas o traer un cura que exorcizara la vieja casa. Sentía que algo tenía que hacer, pero aún no terminaban las sorpresas de aquella noche sin fin. Ella no parecía darse cuenta de mis pensamientos, pues continuó hilvanando sus propias reflexiones. Y lo peor ha sido ahora, joven, que me veo condenada a este encierro, porque ellos me impiden salir de estas paredes. Nadie está seguro ya en este mundo. Aún en la desgracia ha habido tiempos mejores para nosotros. Yo me convencí de que ahora sí me estaba volviendo loco.
Salíamos por las noches, paseábamos por el rumbo. Yo visitaba a mi padre en el Camposanto, porque a mí nunca me encontraron. Nos sentábamos en su lápida y nos abrazábamos para llorar nuestra aflicción. Pero también compartíamos recuerdos gratos, recorríamos de la mano las calles del pueblo, andábamos por los alrededores asustando a los ingenuos, nos hacíamos aparecidos en los potreros y las veredas solitarias, hasta que empezaron a llegar ellos. Primero de fuera y luego incluso de aquí mismo. Ahora ya no podemos juntarnos siquiera, no nos lo permiten. Las calles se han vuelto peligrosas como en los años de la revuelta. En estas tierras del Creador, las almas en pena habitamos el inframundo que les rodea a ustedes y solemos ser dueños de la noche, temidos por los que viven en el día. Pero de un tiempo acá ha llegado una enorme cantidad de fantasmas nuevos, terribles. Llegan por docenas cada día sin parar un momento. Y no son como nosotros. Son brutos y toscos, o asustados e incrédulos. Están turbados y son muy violentos. Yo renuncié a tratar de entender, convencido que mi mente desvariaba en aquella borrachera absurda, alucinada. Pobrecitos, a mí me dan lástima, además de mucho miedo. Son decenas de miles, llegan por todos rumbos y no van a ninguna parte. Son tantos en tan poco tiempo, no se había visto nada igual desde la vieja guerra. Muchos son jóvenes, tanto como yo, y están más confundidos de lo que yo estaba cuando me mataron. Yo creo por eso son agresivos, están llenos de resentimiento contra todo y contra todos, contra la vida corta y dura que les tocó vivir. Yo oía y procuraba no escuchar aquel discurso sin sentido. Mi mente daba vueltas como un tío vivo en el centro del cual estaba mi fantasma, de pie, con las manos juntas sobre el vientre, con su figura hermosa y malograda, hablando sin parar como un adolescente, contando un cuento que no podía, que no debía ser. Y los pobres no saben qué hacer, ni tienen en qué creer, a diferencia de nosotros que tuvimos educación, modesta pero educación. En cambio, ellos vivieron tan aprisa y murieron tan pronto y de forma tan violenta que no les dio tiempo de entender quiénes fueron. Hay también infinidad de inocentes como yo, que no alcanzaron a enterarse que los habían matado, y menos si existía una razón para privarles de su vida. Vagan toda la noche sin descanso y agreden a todo el que se les atraviesa. Por fortuna ya no pueden matarnos, pero igual nos atacan sin misericordia. Algunos hasta armas llevan y las disparan contra todo lo que se mueva, contra el viento de la noche cuando sopla. Otros andan por ahí decapitados en busca de sus cabezas, y hay cabezas que preguntan al que pasa por sus cuerpos, pero ya no recuerdan cómo eran y no los reconocen aunque los miren pasar. Hay torsos que se arrastran sin rumbo y van tiñendo de rojo el empedrado de las calles. Están por todas partes, ya no hay a dónde ir. E hice una pausa como para terminar aquel macabro recuento, lo cual yo agradecí en silencio. Por eso le digo que yo ya no salgo de esta casa y lamento tanto no poder visitar a mi padre en el panteón, pero ya no puede una andar tranquila por estas calles, de tantos miles que son, y los que todavía faltan por llegar. Muchos encuentran al que fue a su asesino y riñen entre ellos sin parar. ¿Y sabe una cosa, joven? Yo por supuesto no sabía, no quería saber ya nada de aquella grotesca historia fantasmal. Lo más terrible es que ellos, al igual que yo, estamos condenados a estar para siempre en este infierno, porque el remedio no se encuentra por estas tierras desvalidas. No supe en qué momento terminó la pesadilla, pero ya estaba por amanecer. El último recuerdo que guardo fue la promesa que me hice de rescatar aquella antigua casona, sin importar lo que sus dueños pensaran, incluido mi amigo, pues si era inevitable que mi fantasma la habitara eternamente, lo menos que podía yo hacer era brindarle una vivienda segura. Muchas gracias. Bien, continuando, tenemos en nuestra orden del día entrega de los reconocimientos correspondientes por nuestro presidente, doctor Arturo Curiel Ballesteros, presidente de esta institución.
Sí, bueno, me da mucho gusto en nombre de la Benemérita Sociedad de Geografía y Estadística del Estado de Jalisco hacer un reconocimiento a dos de nuestros consocios. Esto de la geografía no tiene límites. Yo creo que ha habido una gran experiencia en términos de lo que la cultura puede abarcar y la geografía del inframundo. Hoy aprendimos algo de ello. Muchas gracias por su presentación, que también quisiera destacar con esta actividad. Ambos consocios cubren con su obligación de participar en el incremento y el fomento de la cultura en nuestro territorio de Jalisco. Doctor José Trinidad Padilla López, muchas gracias por su presencia. Gracias. Lo mismo para el maestro Alfredo Ortega Ojeda, que ha sido el autor de esta invitación a encontrarnos con el mundo de los fantasmas. Adelante, señor. Gracias por acompañarnos, por favor. Bien, en la parte de avisos tenemos dos invitaciones que la Benemérita Sociedad de Geografía y Estadística les hace. El primer aviso en calidad de invitación es para el siguiente martes 20 de marzo a las 20 horas. Hay una conferencia, Presencia Internacional de Don Benito Juárez, a cargo de nuestro consocio maestro Isaí Idequel Tejeda Vallejo. La segunda invitación es para el sábado 24 de marzo a las 10 horas. Un sendero interpretativo por el bosque Los Colomos. Lleva el nombre Ciudad, Agua, Ecosistema y será guiado por nuestros consocios doctor Arturo Curiel Ballesteros, licenciado Samuel Gómez Luna Cortés, doctora Adriana Ruiz Rasura, doctora María Guadalupe Garibay Chávez y los maestros invitados Gerardo Caminos, Roberto Novelo y Key Arao. Bueno, pues hemos escuchado aportaciones muy importantes y cada uno de ustedes seguramente pensará en lo interesante de este libro y los demás también que ha publicado nuestro autor Tomás Alfredo Ortega Ojeda. Bueno, les hacemos una invitación, un comentario, que el libro está a la venta aquí en la sección con nuestra coordinadora administrativa Rosy Guerra. También esta institución les invita a un convivio aquí a un lado, aquí en el jardín. Tenemos pues finalmente la clausura de esta sesión académica por nuestro presidente de esta benemérita institución, doctor Arturo Curiel Ballesteros. Sí, muchas gracias. Antes de cerrar nuestra sesión académica, sí quisiera con mucho cariño invitarlos a este sendero que anunciaba nuestro señor secretario para el sábado 24 de marzo en Los Colomos. Es la primera ocasión que vamos a tratar de hacer una nueva forma de lo que es educación geográfica, es decir, aparte de estas reuniones que tenemos en nuestra casa sede, ahora es llevar este conocimiento de la geografía, del espíritu del lugar, del sentido del lugar que tenemos en este estado de Jalisco, y visitando diversos sitios que están considerados como patrimonio. Y vamos a iniciar con este ejercicio en la parte de Los Colomos, ligado con este movimiento que hace Naciones Unidas en el planeta alrededor del Día Internacional del Agua. Ojalá nos puedan acompañar. Y sin más, quisiera declarar concluida esta sesión académica del martes 13 de marzo del 2018, siendo las 20 horas con 45 minutos, y agradeciendo a todos ustedes su presencia. Muy bonito para mí estar aquí.